Listo, ya está grabando. No, porque en teoría se nos consigue el video, la grabación. Bueno, entonces ahí sí, nuevamente, pues para dar la bienvenida al taller presencial sobre empaques y recubrimientos comestibles biodegradables para la conservación de alimentos. Este taller pues lo estamos desarrollando desde Bogotá, Palmira y Medellín, con los semilleros ITECAL, Symbioal, que es el semillero de la maestría, y el semillero alimentar. Entonces, pues aquí en Bogotá nos encontramos con la ingeniera Elizabeth Hernández, que nos está acompañando, y dos estudiantes del semillero, Citecal, Diego y Carlos, que están con nosotros el día de hoy. En Medellín nos acompaña la ingeniera Lady, y la ingeniera Beatriz, y en Palmira nos acompaña la ingeniera Liliana Londoño, Andrea Vázquez y Magda Piedad Valdés. Entonces, bienvenidos a todos y esperamos pues que este taller sea del agrado de todos ustedes. Para iniciar, entonces, vamos a hacer una introducción sobre todo el tema de empaques y recubrimientos biodegradables, de dónde podemos obtener los biopolímeros, compuestos activos, cómo los podemos producir, dónde se aplican y cuáles son esos desarrollos a nivel ya industrial que nosotros tenemos sobre este tipo de material. Luego ya nos vamos a hacer el desarrollo como tal de nuestro taller práctico, en el cual vamos a trabajar con 4 biomateriales, que es gelatina, cera de abejas, aloe vera y carboximetilcelulosa, y empleando diferentes compuestos activos. Entonces tenemos eugenol, tenemos aceite esencial aquí en Bogotá, ¿no? En cada ciudad pues vamos a manejar diferentes compuestos activos. Aquí tenemos lo que es eugenol, aceite esencial de orégano y extracto de la cáscara de mangostín. Y al finalizar pues vamos a dar unas conclusiones sobre lo que pudimos pues trabajar en el taller y los diferentes tipos de biomateriales. Entonces, algo muy importante que nosotros tenemos que asociar a ese tipo de materiales y digamos la tendencia que se ha generado es principalmente pues esas, señora. Discúlpame, es que aquí en Palmira vemos la primera diapositiva. ¿Estás todavía allí? No, perdón, Lady, en Medellín, ¿tú también ves la primera diapositiva? No, Laura, estamos en la diapositiva en donde, la segunda, donde hay como la introducción. ¿La del plástico? Sí, donde está como el planeta. Ah, sí, esa, sí, entonces, ingeniera Andrea, creo que es algo de su conexión. Sí, voy a mirar aquí entonces y te confirmo. Gracias. Bueno, voy a compartir entonces nuevamente pantalla por si es eso. ¿Listo? Bueno. Si así no me gusta. Bueno, entonces como les mencionaba, hay una tendencia mundial por la sustitución, sea total o parcial, de los plásticos derivados del petróleo. Entonces es por eso que se han venido buscando diferentes alternativas para generar diferentes tipos de materiales. Por ejemplo, uno de los más producidos comercialmente y que tiene una aplicación industrial es el ácido poliláctico, mejor conocido como el PLA. También tenemos lo que son los polihidroxialcanoatos y polihidroxibutiratos y el almidón modificado o termoplástico. Entonces digamos que son los 4 biopolímeros que utilizamos más en la industria principalmente de alimentos para sustituir ya sea total o parcialmente los polímeros sintéticos. Y si nosotros pues observamos la acumulación del plástico
en las fuentes hídricas es muy alto, también en los botaderos de basura, y la degradación del plástico es muy lenta. Y otra cosa que, digamos, ha llamado la atención en los últimos años es el tema del microplástico. Entonces aquí digamos que hay un tema muy importante porque el plástico, como no es un elemento que nosotros estemos usando hace 20 años, sino que ya tenemos más de 50 años nosotros, más de 60 años usando plástico, pues este se ha empezado a degradar, y la degradación de este plástico, ya sea polietileno o polipropileno principalmente, o PET, lo que ha hecho es que se generen micropartículas o partículas pequeñas de este tipo de materiales que han ido principalmente al océano y a los ríos. Entonces, ese plástico es consumido también por los animales acuáticos, y nosotros también consumimos el agua y consumimos este tipo de animales. Y se ha generado, o sea, últimamente se ha tenido amplias investigaciones relacionadas al efecto del microplástico y la acumulación del microplástico en animales, pero también en humanos. ¿Cómo? Bioacumulación de este microplástico. Entonces es algo que también ha llamado mucho la atención, porque es que son partículas de 5 milímetros aproximadamente que nosotros estamos consumiendo y no nos estamos dando cuenta. Principalmente se da mucho este tema del microplástico en las personas que viven en las zonas litoráneas, donde consumen mucho pescado y también donde no tienen una buena fuente de potabilización del agua. Entonces, y también como son partículas tan pequeñas, se tiene que tener en las plantas de tratamiento de agua muchas membranas para intentar retener ese microplástico y que no llegue pues al consumidor. Entonces, eso también ha impactado en cuanto al tema de cómo sustituimos este tipo de materiales por polímeros biodegradables. Adicionalmente, pues si nosotros vemos cómo se descompone nuestros materiales, ¿cierto? Nuestros polímeros, y también otros como por ejemplo las frutas. Si nosotros tenemos más o menos entre 1 a 6 meses de degradación en suelo, pues en el suelo pues hay microbiota, también pues las condiciones ambientales, todo esto ayuda pues a la degradación o la descomposición de los materiales. Por ejemplo, ya lo que son los plásticos biodegradables, tenemos entre 6 meses a 1 año, eso también dependiendo del tipo del material. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el PLA no se descompone simplemente en un vertedero, sino que ellos necesitan unas condiciones ambientales y también unos microorganismos para que se dé una degradación más rápida. Por eso es que, por ejemplo, en su momento, Avianca sacó para los vuelos internacionales los vasos de PLA, eran donde servían las bebidas frías, pero ellos podían hacer ese proceso de recolección pues de ese material una vez finalizado el vuelo, y lo llevaban a unas disposiciones finales. Activia también en Alemania sacó en su momento los tarros de yogur para en PLA, pero pues ahí se veía que la disminución de la huella de carbono, ellos hicieron un estudio, no era tan significativa porque la gente pues no tenía la disposición final del residuo como debería ser. Entonces pues digamos que esta degradación también depende del material. Aquí Diego, que es nuestro estudiante del semillero, está haciendo ahorita su proyecto de grado y está revisando la biodegradabilidad del suelo de los materiales que él está desarrollando. Entonces, estos estudios nos ayudan a comprender cuál sería el tiempo estimado en que nuestro producto o nuestro material se va a degradar. El papel, más o menos 1 año, las colillas de cigarrillo de 1 a 2 años, pero si nosotros sabemos lo que es botellas plásticas entre 100 a 1000 años, lo que tenemos de vasos desechables 1000 años, y las botellas de vidrio, no, pues nunca se van a degradar. Entonces, bueno, y aquí también nos falta el tema del metal, que también se utiliza mucho. Entonces, pues si nosotros vemos de 1000 o de hasta de 100 años a 6 meses, 1 año, pues el tiempo de degradación es bastante significativo. Otra parte muy importante, y es que nosotros estamos ahorita en un modelo de economía circular, que es el aprovechamiento integral pues de los
productos que nosotros generamos a nivel de la agroindustria, principalmente. En ese orden de ideas, si nosotros verificamos, pues hay un total de pérdidas y desperdicios de productos alimenticios muy significativo que podemos utilizar para generar diferentes tipos de materiales. Hay algunos, si nosotros vemos, pues hay muchos de los productos que se pierden principalmente en el hogar, porque no los consumimos rápido, entonces nos dañan y los tenemos que descartar. Pero en la industria también hay mucho material de rechazo y también hay muchos subproductos, de los cuales nosotros podemos obtener lo que son biopolímeros, ¿cierto? Pero también podemos obtener diferentes compuestos activos, pigmentos, saborizantes, entre otros, que podemos posteriormente incorporar en este tipo de materiales. Entonces, si nosotros analizamos en la producción, manipulación y almacenamiento, procesamiento, lo que decía ventas minoristas, distribución, perdón, y consumo, pues tenemos un porcentaje en toneladas bastante significativo, donde si revisamos en América Latina, la mayor pérdida se da en la etapa de producción. ¿Listo? Y Laura, de nuevo estamos con el mismo problema. Ya le pregunté aquí al chico de las TICs y me dice que debe ser el error allá. ¿Será que lo más fácil es que dejes de compartir y vuelvas a compartir para que aquí en Palmira se actualice? Ya dejé de compartir. Voy a compartir nuevamente. Allí estamos viendo la primera diapositiva. Iba aquí. ¿Ahí lo están viendo? No, se queda en la primera. ¿En Medellín se lo están viendo? No, estamos viendo la primera diapositiva. Tal vez no en la de los desperdicios, pérdidas y subproductos. Ahí quedamos. Pero en general de la de Medellín se lo están viendo bien, entonces creo que es el problema de ustedes. Voy a salirme y a volver a ingresar entonces. Listo, entonces vamos a esperar un minutico mientras la ingeniera Andrea puede conectarse. Mientras tanto, pues les voy a seguir contando un poco. Entonces, digamos que de todos esos residuos, de todos esos productos, de todos esos desperdicios que tenemos en las diferentes etapas de la cadena de suministro, nosotros podemos obtener diferentes materiales. Por ejemplo, de la cáscara de cítricos. Por ejemplo, las empresas que están en naranja, pues la cáscara no la utilizan. Podemos obtener aceites esenciales, pero también podemos obtener pectinas, principalmente. Entonces, de esos productos podemos obtener diferentes tipos de materiales. Por ejemplo, a nivel de la parte por ejemplo, o de las cosas del hogar, pues podemos obtener fibras, celulosa, nanocelulosa, ligninas, que aparte de ser también para la industria papelera, podemos utilizarlas también para la elaboración de empaques, porque estas fibras lo que hacen es que refuerzan. Este tipo de materiales ahorita se los vamos a enseñar. Ellos no son tan resistentes como, por ejemplo, un polímero sintético. Es lo que he buscado también las investigaciones es alternativas como el uso, por ejemplo, de nanocelulosas, también arcillas, nanoarcillas, para reforzar la estructura de ese material y que sea más resistente y pueda ser competitivo pues a nivel del polímero sintético. También, por ejemplo, tenemos lípidos, polisacáridos, proteínas. En el caso, por ejemplo, cuando nosotros tenemos el sacrificio animal, dejamos lo que es huesos, podemos sacar colágeno y por hidrólisis podemos sacar gelatina, que es muy común utilizarla, es económica y nos sirve para desarrollar este tipo de materiales. También, por ejemplo, de la cáscara de los crustáceos obtenemos un biomaterial
muy valorizado, que es el quitosano, que se le atribuyen propiedades antimicrobianas y antifúngicas, pero es muy costoso todavía. Entonces, pues yo les voy a presentar ahorita los polímeros para que ustedes vean cómo son. Son casi todos iguales, blancos, polvos blancos, pero la idea es que ustedes puedan comparar, digamos, ese tipo de material. ¿Qué pasa con el quitosano? El quitosano es muy costoso. La actividad que se le atribuye, personalmente, pues yo trabajo con quitosano y la actividad antimicrobiana no es tan alta como se menciona en los artículos. Entonces, digamos que ahí también hay unas discusiones a nivel ya práctico de los resultados que se obtienen. Y adicionalmente, se necesita una solución de ácido acético al 1% para solubilizarlo por 24 horas. Entonces, es un poquito más demorado el proceso de solubilización de este tipo de material. Otros también, por ejemplo, entre los polisacáridos tenemos el almidón. Nosotros tenemos una amplia fuente de recursos para obtener almidones. Entonces, aquí ya viene o interviene la calidad del almidón. Entonces, la relación amilosa, amilopectina, el poder de hinchamiento, la pureza como tal del almidón. Entonces, esto también va a afectar el material como tal y la fuente de la que la obtengamos, porque, por ejemplo, se ha explorado con almidón de chía, de quinoa, de amaranto, pero el rendimiento es muy bajo y el producto es muy costoso. Entonces, a nivel industrial, pues no es muy viable. Pero de yuca, por ejemplo, de la cáscara del plátano, se está obteniendo almidón, que eso también es un subproducto porque nosotros no usamos la cáscara, pues no tiene un valor comercial, sino que se utiliza o para alimentación animal directa o para compostaje, pero no tiene una valorización como tal. Entonces, de la cáscara se están generando pues este tipo también de productos. Tenemos otro que son los pigmentos, que como el caso, por ejemplo, de las antocianinas, está siendo muy utilizado para, como indicador de variación del pH. También, por ejemplo, hemos obtenido colorantes de la remolacha, del azafrán, de la cúrcuma. La cúrcuma está siendo muy utilizada porque se le atribuye actividad antioxidante y antimicrobiana. Entonces, aparte de ser un colorante, tiene pues unas actividades también biológicas. Entonces, digamos que ese grupo que tenemos de pérdidas, de desperdicios y de sus productos, podemos obtener diferentes tipos de materiales y de esta forma valorizar. Ahora sí, entrando al tema de qué son recubrimientos y qué son películas. La producción es básicamente la misma. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es, el día de hoy, hacer recubrimientos. Sin embargo, si nosotros dejamos esas mismas soluciones y las colocamos en una placa a secar, obtenemos películas. ¿Qué varía? Por ejemplo, para un recubrimiento, nosotros necesitamos que la capa no sea muy gruesa, ¿cierto? Porque pues va a generar mala apariencia en el producto. Entonces aquí lo que hacemos es disminuir la concentración del biopolímero que estemos usando. En el recubrimiento, perdón, en la película ya depende de las características que nosotros tengamos, entonces ahí aumentamos el polímero y podemos utilizar sustancias de refuerzo, como les decía, lo de la nanocelulosa, para generar esa resistencia mecánica. Entonces, bueno, ya como tal los recubrimientos, entonces pues son capas delgadas de ese material biopolimérico, ¿cierto? Puede ser proteínas, pueden ser lípidos, polisacáridos o pueden ser mezclas. Y lo que nosotros hacemos es una emulsión, ¿cierto? Y la aplicamos en la superficie del producto. Entonces aquí también se tiene que verificar que las sustancias que nosotros estemos usando sean GRAS, es decir, generalmente reconocidas por ser seguras. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, si lo colocamos en una manzana, bueno, en una manzana hasta le podemos quitar la piel, pero en una fresa, nosotros vamos a consumir la fresa directamente y no podemos quitarles ese recubrimiento. Entonces también tenemos que verificar que las sustancias que nosotros estemos usando pues no vayan a acarrear ningún impacto en la salud del consumidor. Y lo que se comportan es principalmente como barrera, lo que es al oxígeno, al dióxido de carbono y al vapor de agua. Algo muy importante es, por ejemplo, a nivel industrial nosotros queremos que el producto no pierda peso.
porque la pérdida de peso es pérdida económica. Entonces, este tipo de recubrimientos, y en el caso, por ejemplo, de los líquidos que nosotros le colocamos a los limones, a la mandarina, sobre todo tipo exportación, es, pues primero por apariencia, porque genera un aspecto brillante y también para limitar esa pérdida de peso, de agua del producto. Entonces tiene esa funcionalidad. También en el caso ya de las películas, estas son imágenes de películas que desarrollamos nosotros, estas sí son tomadas de internet, ya son láminas preformadas, ¿cierto? Que nosotros elaboramos también con los mismos biomateriales que un recubrimiento, y aquí lo que nosotros ya lo ponemos es en la parte superior o cubriendo como tal el producto, pero la podemos retirar. Entonces digamos que aunque también tiene que ser producida por sustancias grasas, pues nosotros no nos las vamos a consumir, pero sí hay una migración de los compuestos al alimento. Entonces digamos ahí también viene un tema muy importante y es qué vamos a usar. En el caso, por ejemplo, de los aceites esenciales y los extractos, ellos tienen un olor muy fuerte y eso migra porque son compuestos volátiles, migran al producto. Entonces ahí ustedes tienen también que analizar. Si mi producto es un producto cárnico, entonces yo puedo colocar compuestos como por ejemplo aceite de romero, que ya le da como un sazón al producto. Entonces, pero si se lo aplicamos, por ejemplo, a un queso, pues de pronto no sepa igual. Entonces, dependiendo también de las materias primas que ustedes utilicen, asimismo, pues puede ser la aplicación en el alimento. Vale. Aunque este tema en los últimos años ha avanzado significativamente, no es un tema tan novedoso, porque por ejemplo nosotros vemos el tema del recubrimiento con ceras y parafinas, que ya lleva desde el siglo XII en China, que utilizaban este tipo de materiales para conservar los alimentos. Y si nosotros vemos el tema de los quesos, por ejemplo, el queso holandés, pues él tiene su parafina y se comercializa hace muchísimos años. El parafinado de la yuca también se utiliza hace muchos años. Simplemente que ahora le hemos dado es como esa variación, no solamente de recubrimiento, sino de empaque también y de alargar la vida útil utilizando compuestos naturales. Porque nosotros utilizábamos era, por ejemplo, antioxidantes sintéticos como el BHT. Entonces lo que se ha intentado es esa sustitución de ese tipo de materiales por compuestos naturales. Pero digamos que esto es un tema que se ha manejado hace muchísimos años. Entonces aquí tenemos diferentes fuentes de polímeros. Entonces tenemos los no biodegradables, que son los que nosotros pues, generalmente conocemos que son obtenidos de fuentes del petróleo. Entonces tenemos lo que es los polipropileno, el PET, poliestireno, PVC, entre otros. Y luego ya tenemos un amplio opciones de biopolímeros biodegradables que los decíamos a partir de, por ejemplo, la biomasa, proteínas, polisacáridos, los que ya son sintetizados porque pues digamos que el PLA es por una síntesis química, aunque se obtiene de una fuente natural, pero entonces ya tenemos lo que es el PLA, tenemos los que son producidos por los microorganismos como lo es el polihidroxialcanoato y polihidroxibutirato. Entonces tenemos diferentes pues fuentes de obtención y alternativas de este tipo de material. Entonces aquí ya esos polímeros pues tenemos diferentes. Aquí pues lo más importante también es mirar su estado, ¿cierto? Y cuál es pues, su composición química, porque aquí pues intervienen las interacciones. Entonces, por ejemplo, si nosotros utilizamos gelatina, ¿cierto? Que es higroscópica, ya absorbe agua muy fácil. Y si la vamos a mezclar con un lípido, pues tenemos que adicionarle un emulsificante porque si no se nos va a dar una separación de fases. Entonces ahí tendríamos que revisar cuál es la estructura de nuestro polímero para asimismo generar nuestros productos. ¿Qué es lo que teníamos? Quitina, quitosano, que es muy ampliamente usado en investigaciones, pero ya a nivel
práctico industrial no es tan viable también por su costo. El PLA o el ácido poliláctico, que es el más utilizado a nivel industrial, colágeno y gelatina, al igual que el almidón, por las fuentes abundantes de obtención y por su bajo costo, y por la celulosa, que nosotros también tenemos muchísimas fuentes para obtención de las mismas. ¿Qué factores han generado pues ese crecimiento en estos estudios sobre biopolímeros? El agotamiento pues de las fuentes tradicionales de donde obteníamos pues los polímeros sintéticos, también pues el tema de la contaminación ambiental. Hola Lina, buenas tardes. La reducción, la necesidad de reducir pues la emisión de gases de efecto invernadero, la disponibilidad a gran escala de la materia prima natural barata y la preferencia de los consumidores, como le estábamos hablando hace un rato, de la moda de los productos ecoamigables. Entonces, eso también ha generado que se acelere este tipo de investigaciones. Entonces, ¿cuál es la funcionalidad que nosotros tenemos como tal de las películas de recubrimiento? Reducir pérdida de humedad, porque si reducimos pérdida de humedad, lo que hacemos es pues que el producto no pierda peso, entonces no pierda un valor económico. Pérdida de gases, entonces en este caso también lo que se hace es que se generan barreras, ¿cierto? Por ejemplo, para que si nosotros limitamos la disponibilidad de oxígeno, buenas tardes, si nosotros limitamos la disponibilidad de oxígeno, por ejemplo, nos va a dar procesos de maduración más rápidos en la fruta, entonces vamos a retardar ese proceso de maduración, entonces vamos a alargar la vida útil del producto. Por ejemplo, en el caso de la carne también se oxida y empieza a cambiar la coloración por la mioglobina. Entonces, si nosotros limitamos esa disponibilidad de oxígeno, pues no vamos a alargar visualmente la vida útil del producto, porque no va a haber un cambio de la coloración de la carne. Retener componentes volátiles, por ejemplo, si es un producto que contiene aroma, por ejemplo, el tema del café, que no pierda pues esos, en el tiempo de almacenamiento característica a café, entonces pues eso también es importante. Reducir migración de grasas a aceites, pues eso ya es para productos, por ejemplo, con alto contenido graso, como son las semillas y las nueces. Reducir transporte de productos, mantener pues la integralidad del producto como tal, las propiedades mecánicas de manejo y lo último es eso, contener aditivos, que es en lo que estamos trabajando para permitir que esos compuestos activos naturales, ya sean antimicrobianos o antioxidantes, nos permitan alargar la vida útil de un producto. Entonces, para producir lo que necesitamos, primero, como les mencionaba, estar constituidos por sustancias grasas, porque nosotros no podemos utilizar, por ejemplo, un extracto metanólico, porque el metanol no es de grado alimenticio. Entonces, ahí no podríamos usar. Entonces, necesitamos utilizar sustancias que no vayan a afectar la salud del consumidor y pues tampoco vayan a dañar el producto. Ser estable bajo condiciones de alta humedad relativa. Eso es algo que se ha venido trabajando mucho porque, por ejemplo, la gelatina, la carboximetilcelulosa, pues ellas no, exacto. Entonces ahí vamos a tener unos problemas con relación a la barreras al oxígeno y al vapor y al dióxido de carbono. Entonces aquí esto también es cuando nosotros colocamos, por ejemplo, lípidos que nos, y también al vapor de agua que nos van a, pues, a permitir generar unas barreras. Presentar buenas propiedades mecánicas y de cohesión a la fruta. Y eso lo vamos a ver en lo siguiente. Por ejemplo, cuando una de las investigaciones aquí en Colombia se ha centrado mucho en el desarrollo de recubrimientos para la uchua, pero ha sido muy difícil y todavía no han sacado, digamos que una formulación que diga, porque la piel de la uchua es demasiado lisa. Entonces ningún recubrimiento se adhiere y queda en la uchua. No sé, exacto, muy diferente, por ejemplo, la fresa, que pues tiene su rugosidad, en cambio la uchua es demasiado lisa y no se ha podido encontrar un recubrimiento que se adhiera totalmente, que se adhiere pero se escurre, o sea, cuando se seca no queda integral en el producto. Y la uchua es un producto tipo exportación. Entonces, muchos estudios, si ustedes revisan la literatura aquí en Colombia,
se enfocan en sacar recubrimientos para uchuva, pero todavía es un proceso que está pues en evolución. Por lo mismo, porque no hay una cohesión a la fruta, no hay una adhesión. Que sea sensorialmente aceptable, porque si nosotros vamos a consumir, por ejemplo, la fresa con un recubrimiento o la uchuva, pues que no se le vaya a cambiar el sabor característico al producto. Ser estable físico-química y microbiológicamente, pues porque no queremos generar un material que en lugar de aumentar la vida útil, pues vaya a generar un aumento, digamos, en la cantidad de microorganismos, en un recurso microbiano que pueda afectar al consumidor o también que salgan a dar reacciones químicas indeseables. Y pues de costo razonable, porque aquí lo que estamos buscando es competir con el mercado de los polímeros sintéticos. Entonces, bueno, las propiedades. Ustedes pueden mencionar propiedades de barrera. Al oxígeno y al dióxido de carbono nos lo da principalmente los componentes hidrocoloides, como las proteínas y los polisacáridos, y al vapor de agua nos lo da los componentes lipídicos. Las propiedades mecánicas, entonces, lo que les mencionaba, cohesión y adhesión. Entonces, que haya una adhesión, ¿cierto? Y después, o sea, que nuestro producto sea íntegro, que no se nos vaya, por ejemplo, a dar una separación de fases. Por ahí usamos muchas técnicas de microscopía de fuerza atómica, de barrido, para ver las partes internas, la estructura interna de nuestro material y ver si definitivamente si se formó una matriz reticular o simplemente hay una separación de los compuestos. Y pues que se adhiera a nuestro producto. Y otra pues es también la del transporte de aditivos. Entonces aquí tenemos en el mercado, perdón, diferentes tipos, que son los antioxidantes, como el ácido ascórbico, ácido cítrico, aceites esenciales también, antimicrobianos, usamos ahora el tema de las bacteriofinas, de enzimas, también de péptidos, estabilizantes de textura. Otros ingredientes activos se han incorporado también lo que son probióticos, ácidos grasos y vitamina E, que lo que nosotros buscamos es que en nuestra matriz polimérica vamos a incorporar este tipo pues de compuestos que nosotros de nuestro interés y que se dé una migración hacia el alimento. Pero entonces aquí tenemos que verificar esa tasa de migración. Si es una migración rápida, es una migración lenta, ¿por qué? Porque si es una migración lenta, lo que nos va a permitir es que el producto se extienda por más tiempo. Si se da una migración rápida, en ese caso es porque se nos está desintegrando el material polimérico, pues la actividad antimicrobiana va a ser muy rápida. Entonces, a veces hay que revisar ese tema de la liberación de nuestro compuesto activo en la matriz polimérica. ¿Cómo nosotros generamos ese tipo de materiales? Entonces, nuestra matriz estructural puede estar constituida por polisacáridos o por proteínas o por lípidos o por mezclas de ellos. Por ejemplo, hemos trabajado gelatina quitosana y gelatina carboximetilcelulosa. Matriz estructural, aquí ya entonces la completamos con que si nosotros incorporamos un aceite esencial, pues aquí ya tenemos un componente también lipídico y un plastificante que entre los más usados es el glicerol y el sorbitol. Y si nosotros colocamos un lípido, pues tenemos que usar un surfactante o un tensoactivo que puede ser un Twin 80, una lecitina de soya. Bueno, hay diferentes tratados de butila, hay varios entonces que nos pueden servir. Entre los polisacáridos, entonces ellos presentan muy buenas propiedades de barrera al oxígeno, dióxido de carbono y a lípidos, pero muy baja barrera al vapor de agua, por eso por lo general incorporamos componentes lipídicos. Son muy frágiles, entonces por eso también se utilizan diferentes materiales de refuerzo para darle una mayor estabilidad. Por lo general no aportan sabor, pero son muy sensibles al calentamiento, entonces pues no sirve para productos que vayan a estar pues expuestos a altas temperaturas o que vayan a calentar en un microondas, en un sartén, en un horno, y pueden adherirse a la superficie de frutas y vegetales. ¿Cuáles tenemos? Una infinidad de polisacáridos. Tenemos celulosas y derivados, como les decía, hemicelulosas, nanocelulosas, también la parte de las ligninas. Tenemos lo del quitosano, pues que lo extraemos de la cáscara de los crustáceos.
tenemos pectinas, tenemos alginatos, tenemos gelanos, tenemos mucílagos como el tema de la aloe vera, puré de frutas, aunque el puré de frutas se usó en su momento, pero pues debido al tema de la oxidación, entonces pues no es muy común que se use, y el almidón que sí pues lo usamos ampliamente. Las proteínas, digamos que ellas también se adhieren fácilmente a las superficies hidrofílicas, son sensibles al cambio del pH, y eso, por ejemplo, es una película, eso ya es un empaque que está desarrollado con caseína, y eso lo sacan en Estados Unidos. Entonces tenemos lo que son pues todo el tema de las lactosueros, proteínas del suero, tenemos la caseína, tenemos también ceína, que es muy utilizada, y pues lo más barato y comercial que también tenemos, que es la gelatina y el colágeno. Los lípidos, entonces, como les mencionaba, también ya son ampliamente utilizados. Nosotros comercialmente tenemos lípidos principalmente para cítricos y para manzanas. Entonces lo que se hace es que se compra, eso es como 1 litro para 100 kilos de fruta, ya viene, pues digamos que el estándar. Lo que se hace es que se coloca ese líquido o por aspersión a las frutas o en unos rodillos. Lo que se hace es que se impregnan y va pasando la fruta y pues se va recubriendo. También pues en las parafinas y en tubérculos y en qué. Tenemos ahí también lo que son aceites comestibles, pues que ahora lo usamos muchísimo, ácidos grasos, la lecitina que también la utilizamos más es para como tensoactivo y la resina. Digamos, esto es más o menos el modelo que utilizan para recubrir, en este caso serían mandarinas, pero funciona también con el limón Tahití. En empresas, digamos, más pequeñas, ¿qué es lo que hacen? Colocan una espuma grande y lo que hacen es que colocan en esa espuma el líquido que, pues, que es nuestro recubrimiento y van pasando el limón Tahití o la mandarina o la naranja hielo, bueno, pero es más para productos o exportación o para supermercados de grandes superficies como Carulla y Éxito principalmente. Luego los plastificantes, entonces lo que nosotros nos hacemos con el plastificante es que se nos forme mejor esa matriz, ¿cierto? Esa estructura en nuestro alimento, y el más utilizado es el glicerol, pero tenemos otros como el sorbitol, polietilenglicol, tenemos también algunos ácidos grasos, utilizamos glucosa, pero entonces ahí también dependiendo de lo que nosotros queramos incorporar. Y en temas de aditivos, entonces aquí no solamente son el tema de aceites esenciales, sino como lo mencionábamos anteriormente, un aditivo con gases, que lo que nos van a hacer es mantener también en mejores condiciones nuestro alimento, pero ahí necesitamos que el empaque pues sea totalmente impermeable, esté totalmente sellado. Tenemos metales, ahora se utiliza mucho o se ha aclarado mucho el tema de los iones de plata, tenemos bacteriocinas, tenemos enzimas, tenemos algunos agentes quelantes, extractos naturales y aceites esenciales, lo que se está utilizando, y nanopartículas, que lo que nos hacen es encapsular esos compuestos activos para que esté una liberación controlada y también para que esa, eh, para que no se nos vaya a afectar, por ejemplo, cuando nosotros llevamos a un proceso de secado, si incorporamos, por ejemplo, al café. Entonces, como son sensibles o alguna otra vitamina que sean sensibles a las temperaturas, lo que hacemos es que los encapsulamos, encapsulamos o los nanoemulsionamos para darles esa estabilidad. Entonces, por eso también es algo que se está explorando muchísimo en los últimos años. A nivel de laboratorio, que es, digamos, lo que hacemos nosotros en la universidad, es la producción por el método de Kesting. Lo que hacemos es preparar nuestra solución y la colocamos en cajas de Petri a secar. Y también pues hay otros que son un poco más semi-industriales, pero todavía no hemos podido explorar este tema. ¿Cómo se preparan? Entonces nosotros eso lo vamos a hacer hoy. Vamos a preparar nuestra solución que sirve tanto para
recubrimientos como para películas. Entonces vamos a preparar nuestra solución y hay dos métodos de secado. Uno que les mencionaba que es el casting, que lo que nosotros hacemos es colocar un peso en una caja de Petri y lo llevamos a secar. Puede ser a temperatura ambiente, nosotros ahorita estamos secando a temperatura ambiente, o se puede en estufa de recirculación forzada a 30 grados centígrados. Y el spraying, que es este de aquí arriba, lo que nosotros hacemos es, este equipo está conectado a un baño frío. Entonces, como nuestros polímeros tienen una temperatura de gelificación a bajas temperaturas, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros hacemos es, colocamos esa solución, aquí colocamos una placa de acrílico y vamos colocando nuestra solución, como carrete lo que va a hacer es que se va desplazando y nos va colocando la solución por toda la placa. Y como la placa ya está fría, ella de una vez va a quitar. Entonces nos van a quedar las placas de esta forma, que son pues de un tamaño mucho más grande que si lo hacemos por queso. Y solamente la placa gelificada también la llevamos a proceso de secado para que se dé la evaporación como tal del agua. ¿Qué puede ser? Lo que les mencionaba, pues en estufa de recirculación o también a temperatura ambiente. Y ya obtenemos nuestra película. Y el otro a nivel industrial, pero es más para el tema del PLA, almidón plástico, polihidroxialcanoatos y polihidroxibutaratos, es temas de extrusión, coextrusión, inyección, soplado, moldeo y termoformado. Pero pues se puede con todos los biopolímeros que quisieran. ¿Cuál es el mercado? Entonces aquí tenemos ya a nivel de, principalmente de Europa, ya nosotros podemos encontrar empresas que venden este tipo de polímeros, por ejemplo, almidones, polihidroxialcanoatos, ácidos lácticos, celulosas y poliéster. Entonces ya hay empresas que tienen pues, sus materiales a nivel comercial y los distribuyen. Por ejemplo, este que es Bioplast, entonces estos son base de plantas con un alto contenido de polímeros, básicamente de PLA y almidón de papa, y son 100% biodegradables. También otro Teco, ellos sacan muchísimos, eso lo venden en pellets también y sacan pues, ya sus productos totalmente biodegradables a base de poliéster. En España hay una empresa, bueno, es como un instituto, es el Instituto del Plástico, se llama AIMPLAS, y ellos hacen muchísimas investigaciones en este tema. Y de, por ejemplo, de los mismos retazos del pan, están sacando bandejas para pan. También de los residuos de la cáscara de la naranja están sacando PLA y hacen botellas de PLA para envasar nuevamente naranja. Entonces ellos están utilizando, entonces ellos también tienen muchísimas investigaciones y desarrollos en este tema. En Brasil también tenemos la empresa Biomatter, Polimex, Nanas, entre otros, ellos también pues ya sacan diferentes tipos de productos. En Perú también tienen Bioplac, que son hechos a base de caña de azúcar y fécula de maíz. Y aquí en Colombia nosotros ya también tenemos diferentes empresas como Interplásticos, Impact, Ecobioplast, que ellos pues ya tienen este tipo de desarrollos. También pues digamos que una innovación la hizo una industria caleña, que se me escapa en este momento el nombre, que ellos hicieron platos que una vez utilizados los colocaban en tierra y brotaban plantas. Entonces digamos que esos han sido diferentes también tipos de desarrollos relacionados con este tipo de materiales. Sí. ¿Cómo? Siga. Bueno, ¿qué hemos hecho aquí en la UNAR? Este fue un desarrollo de una película que nosotros utilizamos gelatina sola y le adicionamos aceite esencial de clavo y orégano. Y nosotros lo que hicimos fue, pues después de su caracterización y determinar cuáles eran las mejores formulaciones, los empacamos en chorizo. Y pues vimos que tienen una alta actividad antimicrobiana, alargamos el producto hasta más de 14 días y pues veíamos que se redujo el crecimiento de Staphylococcus aureus, coliformes totales y aerobios meso.
Luego hicimos una modificación y a esa gelatina le adicionamos quitosano. Y ya no usamos el aceite esencial de clavo, sino que quisimos trabajar con eugenol, que es el compuesto activo mayoritario que tiene el aceite esencial. Sin embargo, cuando nosotros comparamos, de todas formas el aceite esencial tiene otros compuestos que generan un sinergismo con el eugenol y dan una mayor actividad antimicrobiana que el compuesto puro. ¿Qué hizo? Disminuir un poco, tampoco fue mucho, el olor a clavo. Pero pues queríamos enseñar cómo funcionaba. Entonces aquí hicimos esa mezcla de gelatina y quitosano y lo aplicamos en queso fresco campesino. Este es un proyecto que desarrollé el año pasado en España. Lo que hicimos fue usar la cáscara de mangostino, ya no conocen el mangostino, entonces yo llevé la cáscara ya seca y molida y usando tecnología como extracción asistida por microondas, obtuvimos diferentes extractos que son los que vamos a utilizar también el día de hoy y esos extractos los incorporamos en unas películas, hicimos primero pues toda la actividad antimicrobiana contra listeria, salmonella, staphylococcus, bacillus cereus, Escherichia coli, bueno, no recuerdo, para evaluar pues esa actividad antimicrobiana de esos extractos. Determinamos de todas porque hicimos un diseño experimental de superficie de respuesta para sacar diferentes extractos y ahí verificamos entonces cuáles eran los que tenían actividad. Y ese fue incorporado en diferentes concentraciones en películas de gelatina con carboximetilcelulosa y reforzamos con nanocelulosa de trigo para darle una mayor resistencia. Obtuvimos esas películas, también quisimos explorar en queso fresco campesino y pues verificar también coliformes totales, Staphylococcus aureus, Cerobium mesófilo y mohos y levaduras. Entonces también vimos que al usar era 4% de extracto en nuestras películas obteníamos unos muy buenos resultados para conservación de este tipo de productos. Y aquí le voy a dar paso a Diego, que les va a contar un poco de lo que él está desarrollando en su trabajo de grado. Espera, Diego. Bueno, buenas tardes para todos. Entonces, acá lo que hicimos es usar la gelatina, que ya la teníamos de base en otras investigaciones, como la de queso, y darle un refuerzo con nanocelulosa. Esta nanocelulosa se extrajo de un subproducto que no tiene ahorita valor, que es la cáscara de la mazorca, por lo que le llamamos el amero. ¿Sí? De este amero se saca la nanocelulosa por hidrólisis y esta tiene unos pequeños filamentos. Estos pequeños filamentos, al ser combinados con la gelatina, lo que hace es reforzar nuestra matriz para darle una atracción contra golpes mecánicos más resistente. En este caso, tenemos planeado probar con filete de pescado. Teníamos dentro de nuestro estudio probar con carne molida, pero haciendo un análisis, la carne molida y lo de pollo ya ha sido muy investigado. Entonces, para darle un toque novedoso, estamos mirando si lo hacemos con filete de salmón o algún filete de pescado que no tenga piel para que quede como al descubierto el muslo. Bueno, acá vemos la nanocelulosa del maíz que se extrajo por hidrólisis. Ella queda como un gel, ¿sí? Y después de que ya obtenemos este gel, lo que hacemos es mezclar la gelatina. Acá también usamos el eugenol como principio activo antimicrobiano y aceite esencial de romero. ¿Sí? ¿Por qué escogimos el pescado? ¿Sí? Y nosotros sabemos que a los pescados, a las preparaciones, les agregan mucho romero y otras plantas para darle sazón. ¿Sí? Entonces, daríamos como un plus en esta formulación. Algo que estamos haciendo también es hacer un estudio de biodegradabilidad de nuestro plástico. ¿Sí? Hasta el momento estamos estudiando, llevamos como
una semana, ha demostrado que tiene una biodegradabilidad muy rápida. ¿Sí? Todavía nos falta más. La estamos haciendo bajo condiciones controladas, a una temperatura controlada, con una humedad controlada, para simular como si estuviera en un medio ambiente. Y acá hicimos nuestras pruebas antimicrobianas y nos dio un resultado para las bacterias de Staphylococcus aureus y bacillus. Todavía nos falta, estamos en la mitad del proyecto, pero la cuestión es que se puede usar para varios tipos de carne. Por el principio activo que tenemos del eufenol, que ha demostrado científicamente que la literatura que es buen antimicrobiano y buen antioxidante. Eso es lo que estamos trabajando con la doctora Laura en este momento en el laboratorio acá del Semilleros SK. Muchas gracias y le paso a la doctora. Como su opción de grado, su proyecto de investigación como opción de grado. Lo que les comentaba, vamos a estar en la mitad del proyecto. Nos falta terminar pues pruebas de permeabilidad al vapor de agua, que ya llevamos una parte, ya hicimos humedad, solubilidad, ya hicimos microbiología de las películas y también pues del eugenol y del aceite. Y nos falta es terminar unos análisis para ya empezar a hacer la aplicación en el alimento con las formulaciones pues, que dieron mejor actividad antimicrobiana. Entonces, ¿cuáles son esas perspectivas que tenemos ahorita para investigación y desarrollo? Lo que son empaques para alimentos listos para el consumo, entonces que preservación del producto por el mayor tiempo y limitar el tema de la oxidación, que es algo pues digamos que todavía no se ha podido controlar, sobre todo para fruta mínimamente procesada, y pues contaminación microbiológica. En base de acuerdo a la demanda de los consumidores, entonces todo lo que son ecoamigables y biodegradables, utilizar pues esos residuos de la industria agroalimentaria y recursos renovables de bajo costo, y aportar más en temas de recubrimientos y películas para que sean como tal vehículos de transporte de sustancias activas materiales que nos permitan pues extender la vida útil de nuestros alimentos. Digamos que de acuerdo pues a esas tendencias de lo ecoamigable, pues ahí se han dado algunos desarrollos que se usan las mismas cáscaras, por ejemplo, para helados, entonces la naranja, el coco, pero pues vemos que después tienen un empaque plástico, entonces pues ahí hay una contradicción entre lo ecoamigable y lo sintético. También estamos migrando a lo que nuestros abuelos y más atrás utilizaban, que eran pues las hojas de bijao o de plátano para envolver los productos. Y también, pues, digamos que los que son denominación de origen, como el bocadillo veleño, también, pues, el queso de hoja, el arequipe o manjar blanco, pues, los huevos todavía en el amero, y, pues, ese tipo de productos. Entonces, a veces, y viendo las tendencias también de los consumidores, que nosotros a veces, bueno, no tanto aquí en Colombia, pero sí en el exterior, que vemos, por ejemplo, la naranja ya, perdón, la mandarina ya en casco, en una bandeja y con un plástico. Entonces, pues, la pregunta es, ¿necesitamos un empaque adicional para este tipo de materiales? Porque lo que estamos generando es una mayor contaminación, por ejemplo, con un banano en una bandeja. O sea, no, pues no es mucho sentido. Entonces, ¿hacia dónde estamos direccionando esas investigaciones? Y si nosotros debemos seguir como las tendencias del mercado o hasta dónde debemos migrar. Entonces, bueno, hasta ahí era como toda la parte teórica del taller. Y ya para la parte práctica, bueno, no sé si hay dudas aquí en Bogotá o en Medellín y Palmira. ¿Aquí hay dudas? Medellín y Palmira. No, mi ingeniera, podemos continuar. Laura, no, de acá en Medellín nos dicen que todo está muy claro. Muchas gracias. Listo, perfecto. Bueno, entonces para el taller, lo que les mencionaba, entonces vamos a trabajar hoy con
4 polímeros o biopolímeros, gelatina, vamos a trabajar con cera de abejas, carboximetilcelulosa y aloe vera. Entonces, pues yo creo que no sé si hasta aquí la charla y ya Palmira y Medellín, entonces, pues sobre todo Medellín que tiene que desplazarse a planta piloto y continuamos entonces ya con el desarrollo del taller práctico. Nosotros de todas maneras vamos a seguir conectadas por si alguna duda, pero entonces vamos a dar inicio al taller. Listo, entonces aquí también quedamos conectados por si hay dudas. Vale, Bueno. muchísimas gracias. Chao. Nosotros acá ya también terminamos, ya hicimos la socialización y pues creo que ya haríamos. Listo, vamos a mostrarles rápidamente como para que quede una grabación los análisis y los resultados. Este es el de gelatina con eugenol. Evaluamos entonces recubrimiento, solamente gelatina y recubrimiento con eugenol al 0.5% en manzana, fresa y caca, que es un exótico y limón. Vemos que para frutas troceadas es más efectiva la gelatina sola, pero para fruta entera, para superficie con eugenol porque da mayor brillo. Luego seguimos aquí con las ceras de abeja. Usamos dos, 15 gramos y 30 gramos. Aquí hubo un tema de exceso de temperatura, lo cual pues generó que se pardeara el banano. Y en este que es un colicero, aquí tiene una vez el recubrimiento, la cera, y en este 2 veces. Con una vez pues queda mejor la superficie. También se hizo con limón. Con el Icaco vemos que lo que hizo fue cambiar el color del fruto, y en fresa pues también se ve, digamos, que los residuos de la cera.
Y ahora nos vamos para la carboximetilcelulosa. Aquí entonces usamos carboximetilcelulosa con aceite esencial de orégano. Aquí tenemos la formulación donde se nos genera una emulsión con el orégano y estos son los resultados. Vemos que no se adhiere muy bien a la fruta troceada, que en este caso fue pera, y este es el icaco también recubierto y la fresa recubierta. Y esta es la carboxi sin ningún compuesto activo. Y estos son los resultados. El que mejor nos dio para fruta troceada es el aloe vera. Entonces aquí usamos aloe vera con extracto de mangostino y sin extracto de mangostino. Y si vemos, pues, por ejemplo, aquí el blanco se nos está pardeando con extracto de mangostino y con aloe vera, donde se evidencia el menor pardeamiento. Entonces vemos que aquí sí fue más efectivo el aloe vera para productos troceados. Y también pues recubrimos lo que es la fresa y el icaco y no nos cambia la coloración en la superficie del producto. Entonces esos fueron los resultados del análisis y de los 4 polímeros que usamos el día de hoy. No sé si entonces Palmira nos puede mostrar o Medellín. Muchas gracias, Ingeniera Laura. Vamos a ver, no sé si podemos. La cámara que se escuchó. Es que no sabemos la cámara. A ver, yo no sé si es ustedes. O No podemos llegar muy lejos, pero de los resultados que obtuvimos. Nosotros hicimos 2 tipos de recubrimiento. Hicimos con aloe vera y fruta, ambos con fruta trozada, aloe vera y el de gelatina. Y utilizamos 2 extractos, un extracto de romero y otro extracto de albahaca para ver cómo funcionaba. También nos fue mejor con el aloe vera que con la gelatina y la fruta troceada, pero sí se ve el efecto que tiene los extractos en cada uno. Algo que también evaluamos fue la parte sensorial. El extracto de romero es muy fuerte, queda muy fuerte con la fruta, sí le cambia el sabor, entonces allí estábamos revisando, por ejemplo, qué alternativas utilizar para que no suceda esto. Ese que están viendo en este momento es el que tiene el aloe vera. Y el que tiene las frutas como julianas son los extractos con gelatina, los recubrimientos con gelatina. Y ese solo evaluamos el extracto de romero. Esos fueron los resultados que tenemos aquí. Nosotros no evaluamos en las superficies de las frutas, solo lo hicimos con las frutas troceadas. Muchas gracias, ingeniera Liliana. Bueno, no sé Lady porque creo que ella estaba en planta piloto, entonces no creo que pueda mostrarnos. Creo que no está conectada. Listo, entonces muchísimas gracias a todos los asistentes al taller en Medellín, Palmira y aquí en Bogotá. Pues esperamos que haya sido de su agrado y que hayan aprendido un poco sobre este tema. Posteriormente, entonces, les estaremos enviando las grabaciones a los asistentes para que tengan este material de apoyo. Muchísimas gracias y que tengan una feliz tarde. Gracias, ingeniero, igualmente para ustedes. sí, entonces a los correos que registraron aquí